Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar, cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu departamento contra los riesgos más importantes contra los que está expuesto. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del analista Gustavo Marangoni. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y en esta ocasión nos acompaña Daniel Vicien para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, una vez más aquí. Hoy tenemos mucha información como siempre y vamos a comenzar hablando sobre la actualidad económica. Esta semana el gobierno publicó en el boletín oficial un decreto con un conjunto de medidas para recortar el gasto público. Santi, estas medidas se inscriben, ¿no?, dentro del objetivo acordado con el Fondo Monetario Internacional de alcanzar un déficit primario del 2,7% del PBI este año y del 1,3% para el año que viene. Así es, Ale, parece que se oficializó el tiempo de ajuste en la Argentina, y ya está habiendo, bueno, por supuesto, varias repercusiones acerca de este decreto, porque quedó plasmado en letra de molde, como decía Cristina, y en el boletín oficial, en este caso, dónde van a estar los ajustes. Y por supuesto que las primeras víctimas fueron, en este caso, las entidades, las reparticiones públicas, el Estado. El presidente Macri publicó un decreto por el cual se prohíbe la entrada bajo cualquier tipo de contratación o circunstancia de nuevos empleados públicos hasta fin del 2019, hasta el final de su mandato. Y solamente hay 3 excepciones: el sistema de ciencias, lo que es el CONICET y algún organismo similar, lo que son también diplomáticos y lo que son parques nacionales. Esas son las únicas 3 excepciones. O sea que es prácticamente imposible a partir del día de hoy ser empleado público. Y por supuesto que tampoco se van a ir rellenando las posiciones que se vacían a medida que la gente se va jubilando. El objetivo es bajar la plantilla de empleados públicos. Ahora, Ale, la gran discusión de los economistas es si esto es suficiente para bajar 2 puntos de déficit. Parece que, te cuento, también se están rebajando gastos menores como viajes al exterior, ¿no? Ese tipo de erogaciones que por ahí llaman la atención en la prensa, pero que realmente cuando uno ve los números en los números agregados no son tan grandes como para representar 2 puntos del déficit fiscal. Esa es la discusión. ¿Alcanzará con este ajuste? Sí, más allá, ¿no?, de si alcanza o no, lo que sí hay que decir es que si bien, ¿no?, la reducción del gasto público tiene consecuencias indeseables, es fundamental avanzar, ¿no? Hoy con ella la Argentina va a tener crecientes dificultades para financiar el déficit y si no recorta en los próximos meses el gasto público, esto puede terminar con un ajuste inflacionario, ¿no?, que provocaría importantes pérdidas de ingresos para toda la población y el riesgo de una espiral inflacionaria, ¿no? Sí, Ali, también caemos en el riesgo de siempre en la Argentina, ¿no? Uno empieza a ajustar, cae el consumo y cuando eso ocurre también cae la recaudación. Entonces uno comienza a tener también menos ingresos. Quiere bajar los gastos, al mismo tiempo tiene menos ingresos porque cae la actividad económica. Es algo que ya está pasando y entramos en ese círculo vicioso que tan malos frutos dio a la Argentina. Vamos a ver qué es lo que depara. Por ahora hay mucha autocrítica estos días, el 9 de julio, mucha autocrítica por parte del gobierno de lo que es la actual situación económica. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema y vamos a hablar de seguros para el hogar, cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu departamento contra los riesgos más importantes, contra los que está expuesto. Claro, porque más allá del actual contexto, usted tiene siempre la posibilidad de tener su casa asegurada, ¿sí? Un seguro que a usted le permite contar con ese dinero para hacer frente al inconveniente. Un inconveniente que puede implicar la casa toda y estamos hablando entonces de lo que es el incendio, ¿sí?, de ese inmueble, de esa propiedad y la posibilidad de contar con el dinero
para recuperarlo. Importantísimo, como siempre, si usted ya tiene este producto, es chequear cuáles son los valores que se están manejando, que en realidad usted tiene contratado con su compañía de seguro, para no llevarse una sorpresa cuando tiene el problema que el dinero que le ingresa finalmente ante el siniestro sea el que está esperando, sea el que le permite recuperar al máximo posible la situación inicial. Estoy hablando, por ejemplo, les cuento, el ejemplo que les vamos a traer hoy de 90 metros cuadrados, un departamento en Capital Federal, de 2.500.000 pesos como cobertura incendio contenido, ¿sí? Entonces, bueno, que ese inmueble no esté infrasegurado, sino lo contrario, que usted ese dinero, como le decíamos, le permita recuperar la vivienda. También en el ejemplo, 250.000 incendio contenido, 150.000 responsabilidad civil, 45.000 robo contenido y 45.000 pesos electrodoméstico. Vemos entonces para este departamento de 90 metros cuadrados en Capital Federal los valores. Miren estos precios, 298 pesos para Galicia el costo de asegurar su departamento por mes, ni 300 pesos. Arriba de 300 sí, Integrity, Allianz, La Caja, Provincia ya en 386. Más para arriba de 400, San Cristóbal 413, Zurich en el mismo valor, 420 Rivadavia, la segunda 427, 475 para Mercantil Andina. Verdaderamente, y en comparación con lo que está todo, estos valores son bajos en relación. ¿Sí? Si le agregamos la posibilidad de también, junto con su casa, asegurar un robo en vía pública de algún elemento, por ejemplo, un smartphone de 15.000 pesos, estos son los valores. Solo 4 compañías lo ofrecen y estamos en 481 para Provincia, La Caja 520, 531 Mercantil Andina, Integrity 564 pesos por mes. Como siempre, consultar a más de una compañía. Bueno, como siempre destacamos, en menos de lo que sale hoy una cena para 2 personas, puedes asegurar tu casa. O para uno ya a este nivel. Sí, así la cosa. Así que realmente para tener en cuenta, con ese costo asegurase tu departamento contra los riesgos más importantes contra los que hoy está expuesto. Bueno, y vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Daniel, un mercado que había caído fuertemente hace 2 semanas, se recuperó después y en los últimos días mantiene, ¿no?, como cierto amesetamiento, ¿no? Sí, tiene cierto amesetamiento. Hoy empezó un poco para arriba y bueno, el contexto internacional hizo que terminara un 2% abajo, con solo 5 papeles del Merval positivos y el resto levemente negativos. No hay grandes diferencias, no hay compradores, los volúmenes son muy chicos. Ni vendedores, con lo cual hay pocas operaciones, no, hay operaciones, pero poco valor. O sea, es un volumen bastante más chico que el que había antes de esta crisis, es decir, 1/3 de los volúmenes normales que se opera en el mercado. Y bueno, a pesar, ¿no?, de que la economía argentina volvió a ser emergente, ¿no? Claro, que uno sí. esperaba, ¿no?, un boom del mercado luego de esa noticia y no sucedió. Sí, es cierto, pero no hay que recordar que emergente evidentemente somos emergentes, pero entramos en mayo del año que viene. Es decir, ya somos emergentes para el corte del 19 de mayo del año que viene. Entonces, falta todavía que los fondos internacionales tomen posiciones o terminen de salir los que tenían que salir, ¿no? En este momento ya se cree que salieron todos, falta que tomen posiciones y que haya buenas noticias desde la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a seguir, mencionaste justamente a lo largo de tu presentación un tema del que vamos a hablar en el próximo bloque, ¿no? Los temores por esta guerra comercial que todos los días se agrega un capítulo. Pero ahora vamos a cerrar este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar respondiendo tus preguntas sobre la información de las entidades bancarias y acompañamos esta información con una noticia sobre el primer banco 100% digital de nuestro país. Así es, Ale, porque finalmente empezó a operar. Willow Bank es el nombre del banco de Urnequian, 100% digital, como decía, se maneja a través de internet, a través del teléfono. Y bueno, para los primeros clientes salió con una promoción. Da una tasa de interés del 20% sobre los saldos de las cuentas corrientes. Muy importante, es un dinero que generalmente uno tiene ahí ocioso y que los bancos dan poco interés. Willow Bank te ofrece el 20% por esos saldos.
Muy bien, cambiamos de tema y como resultado de la aceleración de la inflación, producto de la devaluación del peso de los últimos meses, algunos sindicatos ya han reabierto sus negociaciones salariales y vienen llevando los aumentos iniciales del 15% al 25%. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre este tema. Café Financiero habló con los trabajadores para saber si están de acuerdo con los reclamos que vienen realizando sus representantes y conocer de cuánto creen que debería ser el aumento salarial en la segunda mitad del año. ¿Cree que se tienen que abrir las negociaciones paritarias esta mitad del año? Sí, ¿Por qué? y porque no nos alcanza nada, últimamente no alcanza nada. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Tendríamos que abrirla. Y porque ya lo poco que ha aumentado los sueldos se han licuado con los aumentos, con los ajustes. Siempre las negociaciones son buenas, lo que pasa es que es un desastre, vieja. No se puede seguir negociando. Sí, yo creo que sí, porque la inflación está por sobre lo que habían estipulado al principio de año. De un 15 ya estamos casi en un 30, el doble. ¿Son insuficientes los aumentos del 25% que se obtuvieron en el último tiempo? Y mirá, día a día todo es insuficiente. Pero y según dónde lo veas y cómo lo veas, para el tipo que tiene que pagar el sueldo eso es una locura, para el tipo que tiene que cobrar siempre pide más. ¿Se tendrían que poner firmes los sindicatos entonces ahora? Y los sindicatos se tendrían que haber puesto los pantalones. Sí, porque no tenemos respaldo de nada. Los sindicatos tendrían que ponerse primero. Los sindicatos tienen que dejar de afanar. Lamentablemente, aún con los aumentos que se vienen otorgando, ¿no?, del 25% a los trabajadores, es de esperar para este año una caída en el poder adquisitivo de los salarios, teniendo en cuenta que la inflación se encamina a superar el 30%. Así es, Ale, ojalá sea solo del 5%, como vos decís. La buena podría ser que el año que viene es electoral y generalmente cuando eso pasa, el dólar se plancha y los salarios recuperan un poquito. Bueno, esperemos que eso suceda. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y como comentábamos, Daniel, en el bloque anterior, en estos últimos días volvieron, ¿no?, a activarse las preocupaciones por la guerra comercial con la orden, ¿no?, de Donald Trump de aplicar, ¿no?, nuevos aranceles a los productos chinos. Sí, este año, desde el principio de año, Donald Trump empezó con estas guerras comerciales o ataques comerciales de guerrilla contra distintos países y ahora estamos con China y la realidad es que Donald Trump quiere reducir el déficit comercial que tiene, que es enorme, y entonces él, por un lado, amenaza con poner aranceles y le contestan con poner aranceles del otro lado, y se están poniendo aranceles con las reglas ahora de la Organización Mundial del Comercio, y para no caer en estos problemas se ponen pararancelarias, problemas de fitosanitarios, otro tipo de no permitir alimentos o ese tipo de cosas, para poder no caer después en sanciones de la OMC. Entonces hay toda una guerra de tarifas entre los dos, que está de alguna manera perturbando muchísimo los mercados, porque los mercados no saben cómo le va a pegar a cada uno, y entonces los inversores se retiran, o los grandes inversores se retiran, los fondos se retiran y caen los precios, y esto sumado a lo que ocurre con la Fed, que está por un lado subiendo la tasa, por el otro lado desarmando la hoja de balances con lo que había entregado de liquidez, produce un retiro de los mercados emergentes. Nosotros la sufrimos más que el resto de los mercados, y eso nos pega mucho. Es decir, nosotros tuvimos además el disparador, lo hemos comentado, de la ley de impuesto a la renta financiera, que lamentablemente Argentina necesita financiación externa porque tiene un mercado de capitales muy chiquitito, que no alcanza, no es como el resto de los emergentes, y eso pone a la economía en dependencia, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque ahora, con la respuesta sobre la consulta sobre el estado de una entidad aseguradora. Con esa información que te compartimos en pantalla y con el dato, sí, también vinculado a la desburocratización, que tiene que ver que por ley, sí, el medio digital, si hay principio de prueba escrita, también pasa a ser una prueba del contrato del seguro cuando uno tiene que demostrarlo.
¿sí? Así que también un avance tecnológico al respecto y a la modernización desde ya. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el analista Gustavo Marangoni. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del analista Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar con nosotros. Y bueno, las medidas que tomó el gobierno la semana pasada para calmar al dólar continuaron teniendo efecto en estos últimos días, con la moneda americana tocando un mínimo en las últimas 2 semanas ayer, apenas por encima de los 28 pesos. Hoy rebotó levemente a 28,20. ¿Crees que estas medidas que ha tomado el gobierno han logrado poner bajo control al mercado cambiario, Gustavo? Bueno, hoy podemos contabilizar como el 8º día consecutivo de cierta paz cambiaria, ¿no? Esto no lo teníamos en los últimos 2 meses. Ahora, el remedio fuerte, o el conjunto de remedios. Acá hay como una batería de antibióticos. ¿Viste? Cuando vas al médico y te dice, te vamos a dar para este virus que es muy difícil una batería de antibióticos. Y acá hay una batería de antibióticos porque tenés las tasas más del 50%, los encajes que han subido, parte del EVAX o de otras colocaciones de deuda que se hacen dolarizadas, es decir... Se ha secado la plaza, ¿no? Como se dice habitualmente, se ha secado la plaza. Entonces, la medida es muy drástica. Yo creo que ahora, obviamente, haciendo un voto porque esto continúe, me refiero en cuanto a la tranquilidad cambiaria, pero me parece que la prueba de fuego va a estar cuando vos empieces a bajar la tasa y ver si se mantiene esta tranquilidad, porque lo cierto también es que con este nivel de tasa estás condenando a una recesión machaza a la economía real. Entonces, uno puede comprender que la urgencia, la emergencia, el hecho de evitar y después pedir algún tipo ya de precisiones respecto de cuál va a ser el nivel cambiario en el que nos vamos a empezar a sentir cómodos, porque todavía quedan incógnitas. Es decir, si uno lee la carta del fondo, el Banco Central tiene que recomponer reservas, no vender reservas. Y tiene que, de alguna manera, cuidar su stock. Y esto supone, por lo menos en principio, en los manuales, una tendencia alcista. Pero también está el impacto de la inflación del segundo semestre, que nadie presume que va a estar, en los 6 meses me refiero, por debajo del 15%, sumándole más o menos a un porcentaje análogo del primer semestre. Entonces, bueno, ¿dónde va a estar la nueva zona de confort, si es que podíamos denominar a la anterior, a la corrida cambiaria como zona de confort? Bueno, ¿dónde va a estar la nueva relación? Tipo de cambio, precios, etcétera. ¿Compartís esta rigurosidad monetaria, Gustavo, para lograr poner bajo control al dólar? Mirá, es difícil responder si una sola medida o una sola variable es la que te explica todo. Por lo pronto sí creo que hay que salir de la tormenta financiera, indudablemente. Ahora, lo que me parece que el mercado va a empezar a exigir es, bueno, empezá a mostrarme, a medida que vayan pasando las semanas, cuáles son tus otras herramientas para mantener esta situación. Hoy hablábamos justamente con Santiago en el primer bloque de lo que parece ser el otro condimento importante de la receta del gobierno, que fue justamente el decreto, ¿no?, que publicó durante el día de ayer con un conjunto, ¿no?, de medidas para recortar, ¿no?, el gasto público. Esa parece ser la otra señal importante que se quiere dar desde el gobierno, ¿no? Sí, sobre todo pensando también en el año que viene, donde el ajuste es más exigente, ¿no? Yo creo que ahí creo que habrá que ver cómo va reaccionando la economía. Yo creo que el gobierno debe tener la esperanza de una suerte de recesión en B corta, ¿no? Claro. Es una caída fuerte este segundo semestre y el año que viene, supongamos con el año electoral, segundo ¿no?, trimestre, ya la economía empieza a dar una muestra de vitalidad. Lo que hay que ver son 2 o 3 aspectos conexos. En primer lugar, si los ajustes anunciados van a permitir esa recuperación. Segundo, qué pasa con la evolución de la obra pública, que es determinante. El campo va a jugar a favor, eso se sabe seguro. Brasil,
¿Cómo va a jugar? No lo sabemos todavía, porque es toda una incertidumbre, merced al escenario electoral que tiene, a lo que pasó hace poco con la huelga de camiones, etc. Entonces me parece que todavía tenemos en esta ecuación muchas X que nos impiden ser asertivos respecto de cuánto va a durar la recesión. El primer trimestre vino bien, segundo trimestre mal. El tercero va a confirmar la recesión porque ya son 2 trimestres consecutivos. El cuarto uno podría decir también. Ahí la historia juega a favor porque en general el promedio de las recesiones en nuestro país son 3 trimestres, si uno toma los últimos 30 o 40 años. Ahora, esto no es matemática, no necesariamente es una astrología, puede durar más o puede durar menos. Creo que tiene que ver con estas variables que mencionaba recién y fundamentalmente el tema de las expectativas. Hoy las expectativas, como lo señalan las distintas mediciones, índices, es mala respecto del futuro. Y esto me parece que es algo sobre lo que el gobierno va a tener que trabajar si quiere mirar el 2019 con mejores ojos. Y esto mirando, si querés, lo más de corto, porque lo que se vuelve a confirmar es que no podemos superar la maldición de los años pares, ¿no? Sí. Desde el 2011 para acá, años impares. Crecemos un poquito, años pares caemos. La idea, el stop and go se recontraceleró en la Argentina. Sí, Antes duraba unos años, era año bueno, año malo, años buenos, año malo. Ahora es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y es difícil vivir así. Y insisto, esto excede el horizonte de este gobierno, también se aplica al gobierno anterior. En las últimas horas vimos, Gustavo, al presidente reunido con algunos referentes del radicalismo. ¿Se puede cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario sin algún tipo de llamado a la oposición o de acuerdo un poco más amplio, sin ciertos consensos? El presidente cree que sí, yo creo que no. El presidente cree que sí, o por lo menos lo ha dicho explícitamente, que en el caso de que el Congreso se ponga difícil con el tema del presupuesto, no tiene problema de funcionar con el presupuesto del año pasado, prorrogándolo. Me parece que esa sería una mala señal respecto del acuerdo del fondo. Por eso creo que hay que establecer consensos de mediano y de largo plazo. Tenemos que volver a discutir cómo volvemos a crecer. ¿Y hay interlocutores en el peronismo? Sí, ¿Quiénes serían para conversar? Claramente, me parece que es lo que se sabe. En el Senado, Pichetto, en la Cámara de Diputados, Cosín, Herbocio, hay los números que se necesitan de diputados y de senadores, como ha quedado demostrado en leyes en el pasado, y digo en el pasado reciente, la ley de mercado de capitales, la ley de PYME, blanqueo, etcétera, etcétera, salida del default, es que cuando hay diálogos consistentes se pueden sacar las leyes, y yo creo que es muy importante, pero creo que además del presupuesto, que como se dice con justicia es la ley de leyes, me parece que es importante extenderlo, esos acuerdos a otras partes de la agenda económica, porque no podemos reducir solamente al recorte presupuestario el consenso que necesita la Argentina para encarar los próximos años, más allá del corte electoral del 2019. Nos queda un minuto, Gustavo. ¿Cuál es la trascendencia de cumplir, ¿no?, con el objetivo de déficit fiscal para el año que viene, que se acordó con el fondo del 1,3% del PBI? Bueno, evidentemente es importante porque es uno de los elementos que el fondo va a mirar más de cerca. Yo creo que el fondo probablemente puede extenderte un waiver con el tema de inflación. Bueno, 27, 32, si te fuiste a 33, 34, no va a pasar nada. Pero en el tema del tema fiscal, sí. Y lo que menos necesita el gobierno en particular de la Argentina en general es además tener un problema con el fondo ahora que funciona de prestamista de última instancia de la República Argentina. Claro, ¿qué implicaría eso para que la gente entienda, Gustavo? Bueno, implicaría que se le complica el desembolso de los futuros tramos de los 50.000 prometidos, digamos. Y eso me parece que en un año electoral sería realmente muy contraproducente. Muy bien, bueno, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos con el análisis de Gustavo Marangoni sobre la situación de la economía, los problemas que se vienen enfrentando y las necesidades que hay para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.